Hola, bienvenidos a un nuevo Viñetas del Fin del Mundo aquí en nuestra casa habitual, Plop Galería, aquí en Merced 349, local 7. Y hoy estoy con un invitado de ultratumba, el Dr. Zombie. Literalmente desde la tumba. Estoy muy enfermo hoy día, así que mi voz va a ser súper bajita y de vez en cuando van a sentir una jalada de... ¿Cómo decirlo? Líquidos anómalos. Anómalos de lubricaciones y limpiezas del cuerpo, que es por mi resfriado. Oye, es súper interesante que cuando nosotros concertamos esta entrevista, un día después o 2 días después muriera George Romero también, ¿no? Tenía que pasar esa weá para que se muriera Romero. Para que tú vinieras, al revés. Claro. Sí, porque, bueno, Jorge David, devenido después, muchos años después, en el Dr. Zombie, primero en Zombie a secas y luego en Dr. Zombie, de lo que hablaremos más adelante. Pero me gustaría comenzar primero por tu proyecto de historieta. Yo te conocí, recuerdo, hace muchos años en tu casa, en la que vivías con tu hermano, creo, a quien yo nunca conocí, sino que te vi a ti, con un grupo de comiqueros. Estaba Cristiano, estaban estos 2 hermanos que hacían historietas, también no recuerdo ahora. Y fuimos a tu casa una vez, y ahí tú nos mostrabas páginas de las historietas que estabas trabajando, unas gigantes. Sí, en ese tiempo trabajaba. Que eran unos superhéroes muy sui generis, eran como un fideo. Era una tontera, era como una liga alimenticia. La liga alimenticia. Sí, era una tontera, estábamos... Era joven, ¿no? Era joven, no, años, era como el rollo punk. El rollo punk terminó siendo vegano al final con el Straight Edge. Pero en la época de los 90, el rollo punk tenía que ver también con estar como con las grandes corporaciones. Entonces McDonald's como que representaba eso. Y de hecho alcanzó a salir como un capítulo, lo publicamos en algún yo fanzine. Recuerdo haber visto esa historieta. Y era la liga alimenticia, entonces era el poroto con rienda, la empanada, peleando. Era una estupidez. Sí, pero tenías 17 años, 16. Sí, no, y el guión era de Cobal, o sea... Cobal es otro dibujante, dibujante chileno muy conocido en los años 90, también que comenzó muy joven haciendo historietas como Gore, ¿no es cierto? Con Manoplilla, que era una suerte de, ¿cómo se llama este? De Freddy Krueger. Freddy Krueger, claro. No, pero el mejor trabajo de Cobal no se ha publicado y nunca lo va a poder publicar. Eso. Se llama Tattoo Man. Un día deberían pedirse lo que se los mostrará, es una maravilla. Bueno, ahí te conocí yo, un muchacho joven haciendo historietas, muy entusiasta, en una calle aquí de Pedro Banen, al frente, en ese tiempo al Mac, hoy líder. Sí. Ahí una de esas casas era la tuya, yo recuerdo. ¿Dónde está el Duende visitado. Azul en este momento? Esa tienda de disfraces. Sí. Ahí está, esa casa. Y Esa claro, lo que pasa es que yo vivía solo desde cabro chico, entonces la prestaba casi como centro cultural. Siempre me gustó la idea de eso, entonces la ocupaban talleres para imprimir en serigrafía, la ocupaban talleres... Porque una casa grande, antigua. Era una casa grande, antigua. Y claro, pues como estaba súper central a cuadras de Plaza Italia, entonces en la noche era como centro donde ocurrían cosas raras y extrañas y artísticas, y en la noche mejor, qué bueno que no existía YouTube ni Internet. Yeah. O sea, agradezco la ausencia de tecnología en esa Siempre época. esa idea de crear un mito en su pasado. No, este no era mito, era horrendo. No puede ser una noche No, tenía 17 años, siempre pero pasaba. Vivía solo desde los 12. Mi casa la frecuentaban pura gente, puros buenos mayores que encontraban que era el solaz que el pendejo tuviera en la casa porque no podían hacer nada, no podían entrar. Las chiquillas iban y estaban en la casa llena de rebeldes, de buenos que eran como artistas, entonces era como... ¿Cachai? Era como... Se prestaba para que todas las noches hubiese un carrete dentro de eso, ¿cachai? Cosa que me terminó hastiando. De hecho, esa fue la casa que después terminé vendiendo y poniendo de ano. Sí. Y fue por justamente ese hastío. Fue como, ¿sabes qué? No puedo estar en esto toda la vida, tengo que hacer algo, ¿cachai? Tengo que hacer algo serio como editar historietas, dijiste tú. Para mí Quiero crecer. Es que yo sé que le causa risa a la gente, pero para mí siempre ha sido siempre ha sido algo serio. Para mí, Por supuesto, siempre es serio. Pero para hacer un negocio, te habría dicho alguien, tal vez no era un negocio. Por eso, hablemos de eso ahora. Esa apuesta es que es una súper buena pregunta, pero nadie me la plantea así. Por eso. Claro, tú tenés hablemos ventaja de primero. A ver. Espérate. Rayen empieza, dice ahí una carta firmada en los primeros Rayen, ¿no es cierto? Que siempre habitualmente aparece como estas cartas del autor. Y en esta que corresponde a esta edición, que es los números del 1 al 4, el primer compilados, dice Jorge David, Santiago, 10 de diciembre de 1999. No entiendo nada, dijo Francisco al terminar de leer el primer arco argumental de Rayen. Conseguí el último de Toro y Amos, respondí evitando el tsunami de críticas que sabía que vendrían desde la asertiva boca de Francisco, otro dibujante, ¿no? Sí. De esto ya hace 4 años... Pancho More. Exacto. De esto ya hace 4 años y lo incluyo aquí para que sirva de precedente sobre mi marcada tendencia a la testarudez. Porque si vamos decididos a contar una historia tan larga como la que está contenida en mi cabeza, en una serie de historietas,
lo que ya es un pequeño impedimento de inenarrable magnitud, y con un tema que no es para nada comercial, y peor aún, siendo ópera prima como trabajo profesional, entonces es deber de todo ser humano o sobrehumano ser tosudo. Yo creí eso. Tú escribiste esto en diciembre de Me 1999. sobrevaloré, weón. Y Pancho Mores, paradojalmente, casualmente trabaja a unas tiendas de acá. ¿En serio? Sí, trabaja Mira, vendiendo DVDs y CDs. se especializó en eso con el tiempo. Bueno, eso escribiste tú en diciembre de 1999. No, Ahí comienza ni me acordaba. Hay N textos que escribimos. ¿Cachai que los textos que era terrible? Era terrible porque como estaba metido en la venta de los libros, en la comercialización, la distribución, estaba metido en todo. Incluso tenía que hacer la producción. Y aparte estaba haciendo Rayen. Cuando teníamos que editarlo, escribir los textos de las hojas de editorial y todo eso, era un cacho. 3.000 caracteres, sácalos rápido, weón, escribe y los sacáis ahí. Entonces me sorprende que haya escrito eso fue inconsciente. ¿Qué edad tenías cuando creas el proyecto de Dédalos? Hay que contarle a la gente, ¿qué es Dédalos? Es una editorial de historietas independiente chilena que surge en un momento en que no hay ninguna otra editorial, a excepción yo creo que de Ferreras, que nunca dejó de hacer historieta claro, desde pero los 80s, pero lo hacía esporádicamente. Pero lo hacía esporádicamente, así como un número ahora y 2 años después otro número, entonces era como súper disparejo. La idea y Rayen nace en un momento en que lo que hace todo el mundo es autoeditarse y autogestionarse, fanzines y alguna que otra producción pequeñita de historieta. ¿Qué pasa? ¿A qué edad se te ocurre hacer Dédalos primero? A ver, ya, vamos linkeando las cosas. Te dije que me había hasteado y había vendido la casa. Sí. Bueno, ya, antes de vender la casa me había hasteado. Obvio, una cosa llevó a la otra. Y decidí darme una vuelta por diferentes lugares como para encontrar sentido, Bueno, me metí en un rollo que se llama La Mereida, que no sé si lo conocí, que es como el recorrido del mar interior de Latinoamérica. Y me mandé a recorrer desde el sur de Chile hasta Bolivia, me perdí en la selva, una historia súper larga. Donde casi me mataron, de hecho. Y cuando volví, dije, ¿qué chucha hago con esto? Con lo que traje. Estuve 6 meses recorriendo Latinoamérica, ¿qué crees que hago con esto? Y en una época en que Salfate era una persona creíble y cercana, lo vi en televisión dando una cuña para el canal Rock and Pop, me acuerdo. Y en esa cuña él decía que nunca había visto algo de material chileno que no fueran necesariamente superhéroes chilenos como el señor Mapuche o el Loco, sino que pensaran en alguna buena historia que tuviese que ver con los mitos chilenos. Y yo venía de justamente La Mereida, el gran rollo de este viaje místico, arquitectónico, que terminó con una casa abierta, con todo un rollo que tiene que ver con la cultura arquitectónica de Chile. Tiene que ver también con las cosmogonías de Latinoamérica. Y yo soy un tipo súper nerd y súper orgulloso de ser nerd, y una de mis fijaciones como nerd, además de los asesinos en serie, son las mitologías. Me encanta analizar mitología, yo leo mitología hasta que me canso. Son la representación de los arquetipos que uno vive día a día, entonces uno encuentra como, ok, esto le existió antes, esto le pasó antes. Encontráis señales, caminos como para ir tomando decisiones o ir entendiendo también tus propios procesos día a día. Pero ¿cómo se llama esto? En ese recorrido aprendí mucho de Latinoamérica y dije, te voy a hacer una historia que parta desde este lugar, desde Chile, con la mitología mapuche. Y la voy a hacer cruzar con toda la mitología latinoamericana. Y esencialmente Rayen es el mito mapuche de Anti-Rayen y Curarillén, que es Flor del Sol y Flor de Noche, que es el mito andrógeno dentro de la cosmogonía mapuche. El mito andrógeno es, en la mitología del andrógeno, un ser perfecto, un ser mercuriano, un ser adaptable, íntegro. Y esto estaba compuesto esencialmente, es como la representación de las Abraxas también, tiene que ver con todo eso. Sí, sí. Y está presente en todas las cosmogonías, es un elemento que no está disociado de ninguna cultura. Está en todas las culturas, no hay cultura que no tenga un andrógeno. Entonces, era la mejor forma de linkear todas estas cosmogonías latinoamericanas, ¿cachai? Ya, pero entonces, te me estás adelantando, hablemos de todos los primeros, porque de Rayen vamos a estar mucho rato hablando de Rayen. Me pareció tan poco comercial, por eso te decía, me pareció tan poco comercial, me pareció tan... ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo financio? Ok, lo puedo seguir sacando fanzines, lo puedo seguir haciendo esto, pero es una historia que quiero contar y que creo puede tener algún cierto repercusión, porque si este güey lo dice en la tele es porque debe ser un sentimiento que debe ser como común, ¿cachai? Como que esa era mi básica lógica de ese momento. Y el problema era que no tenía financiamiento, no tenía cómo sacarlo. Entendía porque todos, tú, yo, todos hacíamos fanzines de esa época, entonces todos sabíamos lo que era editar, ir a Cóndor, sacar los papeles y toda la cosa. Entonces había que hacer una plataforma, no había cómo recurrir a la plataforma. Y la única forma era mirar el pasado. Mi papá me había dejado una casa antes de morir, donde yo me crié en esa soledad, la que te conté y todo el rollo.
estaba hastiado de eso, no de la casa, sino que de la situación. Y dije, esta es la mejor forma de darme un puntapié y todo el rollo. Voy a crear un proyecto editorial, voy a publicarlo con una editorial y voy a vender la casa y voy a ver qué es lo que hago. Esto lo conversaba mucho con Francisco Amores. Pancho Amores era muy amigo mío, muy amigo mío. Como vecino del barrio también. De vecino del barrio y muy amigo mío. Y lo conversaba harto con él y él prendía harto con la idea y la maceramos harto, la conversamos harto mientras yo ya había empezado a dibujar Ryan, ¿cachai? Para entender más bien los procesos de edición me reunía con el Mauro Herrera. Mauro Herrera fue el que le traspasó a Dédalo, o él fue el primer hueón que aprendió a pintar en colores digitales en Chile bien y nos enseñó a todos nosotros. Ese logro es de Mauro Herrera. Hola, Gonzalo. Entonces me juntaba con él, le pedía información, traté de levantar cosas y Mauro Herrera y Francisco Amores conocían un tipo que se llamaba Quenjip, me asocié con él. Quenjip Tangol, dibujante también. Sí. Claro, y me asocié con él y le pregunté millones de cosas de impresión y claro, como era diseñador profesional yo trabajaba más con lo impreso. Pero ¿cómo creas la editorial? Okay. Porque estamos en la casa y saltamos, ¿qué pasó ahí? Por eso digo, entonces le pregunto los números, yo siempre pregunto antes de hacer las cosas. Veo que es viable, lo analizo y digo, ok, voy a vender la casa, voy a hacer caso, me voy a tirar con esto, ¿cachai? Toda esta vuelta de números, toda esta vuelta de estudios para decir que no fue una decisión antojadiza, fue una weá súper pensada, fue casi 2 años de pensarlo, ¿cachai? En esos 2 años yo tenía listo hasta el número 4 de Ryan, dibujado. O sea, que es ese primer tomo. Este primer tomo. Claro. Ahí están las 4 Por eso portadas. Cambia tanto de estilo, porque ese es el proceso de 2 años, ¿cachai? Sí, estaban hechos antes de lo que siguió. Claro, entonces, en verdad, Ryan lo empecé a dibujar dentro de Dédalos, desde el número... Y ni lo empecé a dibujar, se le pedía en tintadores que lo iniciaran porque el nivel de pega era mucho ya a esa altura, ¿cachai? Pero eso ocurría. Bueno... Vendimos, me demoré en vender la casa, tuvimos que esperar más o menos 6 meses, la logramos vender, la vendimos a buen valor, puse algo de dinero en fondo porque me pareció como sensato, alguien me lo dijo y era un pendejo, tenía 20 años, ¿cachai? Y agarré el resto de la plata y compramos computadores, ¿cachai? Muebles, mesas de dibujo, montamos todo lo que necesitábamos para hacer la editorial, pues. Arrendamos una casa grande y pagamos 1 año del arriendo adelantado, gigante, porque aparte en la parte de atrás Mauro Herrera aprovechaba de vivir, ¿cachai? Entonces Mauro Herrera vivía atrás de Dédalo, en la parte de atrás de ese departamento casa grande, y de día trabajaba en Dédalo, entonces era como el asesor general de todos nosotros. ¿Y tú vivías en otro departamento, en otro lugar? Yo vivía en Taxi Driver, weón. Taxi Driver era conocido como Taxi Driver. A ver, yo vivía en 10 de julio en Santa Rosa, una calle que se llama Izaguirre, que está llena de mujeres del amor tarifado, pero como de 60 años. Donde la más famosa era la Shakira, que no tenía diente, entonces cobraba más porque, you know. En ese lugar, cuando me iban a ver los amigos, era un lugar muy brígido en la noche. Era un lugar muy brígido. Entonces, y yo vivía ahí, en un conventillo, era un... Esa casa nunca conocí esa casa, yo conocía la oficina de Dédalos. Claro, la oficina de Dédalos. No, la casa era una weá que estaba dentro de un conventillo donde vivían puros buenos que eran escultores, actores de teatro y toda la weá, pero que a ninguno le iba bien. Yo de haber tomado esa weá como un sino. De ahí la tomaba. Esa weá era una señal, bueno, y yo me fui. Bueno, tengo que haberlo pensado. Y ahí viví mucho tiempo. Cosa que me ayudó mucho porque cuando quebró definitivamente Dédalo, antes que ya nos contaste el final, no arruinaste la historia a la gente. Claro, era seguir la historia y después ver el triste final. Cuando ya estuve en una etapa muy mala de quebró Dédalo, el dueño se peleó con el administrador y entraron en litigio. Y durante 1 año y medio nadie cobró el arriendo. Entonces yo estaba quebrado, pero weón, no pagaba arriendo. Entonces era, gracias Dios, gracias, te pasaste, fue maravillosa esa etapa. Bueno, vamos a la cosa artística. Cuando tienes esta editorial en la que pones tus ahorros, los que vendes la casa, y dices voy a hacer una editorial chilena de historieta. Sí. ¿Por qué? ¿Era el sueño de niño? ¿Tú viste que los números, probablemente hiciste una cifra y dijiste si se vende tanta cantidad de ejemplares yo puedo? ¿Cómo fue esa figura? El punto de equilibrio de los de la primera etapa era vender de los 5.000 ejemplares, vender 2.500. Cosa que ocurrió. El problema no estuvo en la venta. El problema era que en mi desconocimiento de administración de empresa o de varios elementos más, el valor de la distensión
de la entrega de los pagos en la distribución en Chile obliga a que tú tengas una caja más grande en espalda. Porque si no te empiezan a comer a ti los intereses. Porque tú estabas, ojo, hay que aclarar eso, tú no estabas, en esa época no se usaba, estas eran comic books, revistas de historietas que se vendían en kioscos. En kioscos, no usaban. Librerías. Acordemos que hay mucha gente que va a ver esto que no tiene idea de esto. Miren, millennials, les voy a explicar algo. No había novelas gráficas. No había novelas gráficas, eran cómics, historietas, en fin. Segundo, la generación antes de nosotros era una generación que de verdad estaba casi ausente por el tema de la dictadura, entonces cuando llegó era bien underground, entonces fuimos los primeros de una segunda generación muy, ¿cómo decirlo? Muy generosa, porque de verdad nos educó, ¿cachai? Pero después de eso, la etapa siguiente era sacar, publicar y hacer cosas, entonces la forma de competir era sacar revistas a los kioscos. Y vamos a darle una cifra. En Chile no hay ley de restricción de publicación en los kioscos. Entonces eso significa que los kioscos están saturados con más de 240 títulos semanales, de los cuales no alcanzan en la cuelga, que se llama, exponer todos los títulos. Como no pueden exponer todos los títulos, hay títulos que prefieren destacar que se venden más que otros porque eso sí les aseguran a ellos por lo menos una renta, aunque en realidad el kiosquero gana por el confite. Entonces, ¿qué ocurre? Como el tipo destaca la revista cara, la revista esto otro, la revista esto otro, tú tenés que llegar a un acuerdo con la distribuidora que en el fondo los pagos tienen que ser lo antes posible. Pero como el tipo tiene revistas escondidas desde hace mucho tiempo, porque imagínense, son 250 o 250 todas las semanas va devolviendo un poco y va dejando algo, le crean una cosa que se llama cuenta corriente, y en la cuenta corriente los desgraciados se dan el plazo de pagar en 90, claro, 120, 180. Entonces, imagínate la gente imagínate que el último pago, que es el de regiones, te llega a 180. Y además que tú eras un pequeño emprendedor, no eras una gran industria. Yo no soy no eras marca, Copesa. Claro, no tenía inversionista detrás mío, yo era mi único inversionista. Entonces, claro, yo no cuantifiqué el hecho de la espalda a largo plazo, nunca lo cuantifiqué. Y lo que no cuantifiqué fue el margen de error, que también hoy en día sé que se cuantifica. Por ejemplo, el primer número de medianoche lo tuvimos que pagar de nuevo, porque el imprentero, como no estaba acostumbrado a imprimir cómic en Chile, porque las imprentas tampoco estaban capacitadas para imprimir cómic en Chile, cuando le mandamos el archivo, vio que había una cara azul en la película y pensó que se había equivocado e invirtió las planchas de todo el cómic. Entonces el huevón se echó el tiraje. Entonces, claro, este era el modelo de negocio de Dalo. El modelo de negocio era la publicidad más que la venta, porque esa llegaba más rápido. Esa fue. Entonces, claro, cuando cachamos que eran a 180, tuvimos que acelerar el proceso de vender publicidad y la publicidad no se vendía porque esencialmente no sabíamos cómo hacerlo. Y nadie quería auspiciar historietas, y nadie quería auspiciar porque era un nicho ridículo, no entendían nada, aunque sí alcanzamos a tener uno o dos, pero no... Alcanzaste a tener algo de publicidad. Pero los conseguí de la manera más ridícula en Chile. Cuando les digan que los acuerdos de publicidad se cierran en un bar, curado, en una fiesta y todo eso, es verdad. Loco. Los tratos así se hacen fuera de esos círculos más serios, se hacen a veces en la informalidad. Pagué como 20 vodka y al final firmaron. A ver, cuéntame una cosa. Es como, funciona así. Cuéntame una cosa, cuando tú estás en este proyecto empieza a surgir este problema. A pesar de eso tú sacas, por ejemplo, después aparece Sicario, aparece este proyecto con Tiro de Gracia, aparece la reedición, aparece una edición nueva de Pato Giro con las historias de niñez de Pato Giro. Imposible no imprimir a Cristiano. Cristiano es uno de los mejores artistas del país. Por qué tomar esa decisión? Claro a todo el mundo, Cristiano es uno de los mejores artistas de este país. En serio. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué cuando estás haciendo Rayén te abres a otros proyectos? ¿Piensas que en un momento el proyecto va a resucitar, va a crecer? No, porque el modelo es, si yo sacaba Rayén, era una sola revista todos los meses. Sí. ¿Ok? Los gringos, y esto después de 2 años de descubrirlo, los gringos habían descubierto que la mecánica del flujo funcionaba así en la cadena de producción. Tú sacabas ahí un título, te lo pagaban al otro mes, pero para no tener el desfase de tener 2 meses sin plata, el siguiente título pagaba la revista hacia atrás y el otro título pagaba la revista hacia atrás y así. Entonces tenías que tener una producción mensual. Para poder tener una cadena de producción mensual, la única solución era que yo no podría estar haciendo mensualmente un cómic a todo color porque recién estábamos partiendo y de verdad no nos daba. Y que yo creo que muchos de ustedes piensan que porque Unlimited saca todos los meses, todas las semanas los cómics, la gente entrega los plazos de los cómics. Créanme que en Estados Unidos hay retrasos hasta de 4 meses por entregar el siguiente título de La Mujer Maravilla. En serio. Hay N retraso. Por eso de repente bajan de la calidad porque tienen que buscar dibujantes suplentes. Entonces, nosotros dijimos, si no puedo hacer eso y no vaya a mantener la calidad y vaya a tener que vender publicidad, necesitamos otros proyectos.
Y ahí surgen los nuevos proyectos. Y ahí antes de... No, es que esto fue concebido antes de montar la editorial. Okay. Tenían que haber porque si no, no había flujo. Esto fue la etapa de estudio. Y otra decisión que tú haces también es una decisión súper interesante, pero arriesgada en la época. Haces historieta a color, a todo color. Pensé que era una cualidad que podía competir con la Claro. historieta. El manga me demostró lo contrario. Para capturar más público, tú dices, tiene que ser a color porque los gringos, lo que llega de los gringos acá Es a color. Bueno, me equivoqué. El manga nos enseñó todo lo contrario. El manga nos enseñó que el blanco y negro bien llevado... Podía ser. O sea, era la dosis. Allí en experimentación en cada número de la editorial es una clase de, ok, ¿qué aprendimos en esta hueá? ¿Qué aprendimos ahora? ¿Qué aprendimos ahora? Entonces, claro, nadie había hecho este proceso antes, Sí. en este nivel ni magnitud, ¿cachai? Entonces todo era aprendizaje, ¿cachai? Todo era aprendizaje donde aprendíamos también nosotros mismos. Y más encima, entre todo ese proceso, estaba pasando algo que era muy maravilloso y que de verdad muy maravilloso, y ustedes lo pueden ver incluso en las propias publicaciones de Rayén. El hecho de que todos los dibujantes estuvieran ahí día a día aceleró el proceso de las líneas de todos los hueones. Drake llegó súper tímido y se volvió... Dan Drake se volvió chileno. un dibujante monstruoso. Dan Drake, ustedes pueden leerlo ahora para que lo ubiquen. Lado B, por ejemplo, Claro. con Alfredo Rodríguez, y ha hecho otros proyectos también independientes, en fanzines. En fanzines. Y sacó después, le dimos Catboxing, y bueno, hace tu propio Catboxing, cómic, claro, que no Hace está tu- aquí. Que no está acá, haz tu propio cómic, era impresionante. Todos empezamos a tener sinergia y líneas de todos, ¿cachai? Y eso era increíble, entonces era súper adictivo también el editorial. Entonces la editorial empezó a ser visitada por diferentes colegas, amigos de una generación. Pablo también... Pablo Tochini, o sea, Pablo Santander. Pablo Santander hizo también con Higuera Medianoche, que es una Medianoche, historieta bueno. súper notable. Sobre Muy movimiento notable. en la página aprendimos N con ese weón. Ese weón nos enseñó N movimiento en ¿Tú página. pagabas a la gente que trabajaba contigo? Sí, porque me parece, y hasta el día de hoy trato. Hasta el día de hoy ¿le sigues pagando a la gente de Dédalo? Trato de llevar proyectos pagos y me siento tan mal cuando no puedo pagar, y cuando a veces hago proyectos a pulso y se sube gente arriba y trato de buscar una condonación, porque de verdad es como terrible, ¿cachai? Pero me imagino que en esa época, cuando tú escoges a la gente con la que trabajas, tú mismo dibujas y escribes Rayén y llegan otra gente. Me imagino que en un momento llegó una avalancha de autores, de dibujantes, de guionistas que querían trabajar con Dédalos. Y por eso dejé de ver las cosas del cómic. Me chorearon, fue una weá terrible. Debe haber sido terrible, ¿no? Miles de personas Bueno, llegando habían, todos los días. No, habían diferentes colegas llamaban por teléfono que me conocían, me puteaban porque no los editaba ellos. Yo me choreé, yo al final me junté con los amigos de siempre porque me hablaban de historias de vida, no solamente historietas, me juntaba con Gonzalo después, me juntaba con Gabriel, ¿cachai? Me juntaba con Gabriel Rodríguez, me empecé a juntar con pura gente y me quedé con ellos como amigos porque de verdad hablaban de otra cosa que no fuera historieta, porque en ese momento muchos personajes de la historieta chilena fueron Sí, porque bien no, eras el único que desagradables, editaba en un weón. momento, no había Sí, nadie no, más. pero era una weá así como que les debía algo a la vida. Sí, sí. Como que les debía, como que era mi responsabilidad, mi compromiso, cosa que me está pasando ahora con Radio Demente, que me llegó una crítica, me llegó un mail una vez reclamando porque yo no trataba de comunicarme con ellos porque editaban cómics y era como loco, nunca me ha llegado un comunicado tuyo. Y además que esta es una radio, yo también haces publicidad de novelas, Claro. hablas de cine, hablas de todo. ¿Cachai? Entonces, pero bueno, en ese momento empezó a surgir un torno de una mala leche, iba a lugares y me encontraba con gente que me contaba cosas que eran como, bueno, yo No tengo nada que ver ahí. o sea, yo en este momento estoy perdiendo mi plata, era la plata de mi patrimonio, Weón, estoy quebrado, no, me retiré de diseño, no tenía el título, entonces tenía que trabajar, ok, se viene a volver a trabajar en la época en que trabajaba cuando tenía Moicano, de cualquier cosa. Se venía un momento terrible, entonces de verdad mi preocupación no era lo que querían, que yo tuviese algún compromiso imaginario con algún dibujante, que yo no quisiera editar a todos los dibujantes. Aparte, es muy chistoso porque toda la decisión... Jorge Braíz me tiró una talla y me dijo que era como que yo había tenido un delirio mesiánico. Nunca fue un delirio mesiánico, era como esta es la forma en que podemos solucionar la weá, tratemos de llevarla a cabo, y trató de ser un proceso súper lógico que no lo entendimos en realidad, pero era un proceso súper lógico. Entonces, pero sin embargo me pasó que la gente sí le atribuyó una weá media mesiánica, entonces ya era mi Como la responsabilidad. salvación. Era mi claro, entonces yo tengo un buen cómic, ¿por qué no me editáis? Puta que eres maricón. Me llenaban en foros, recién partiendo de internet, pues bueno, esos foros de GeoCity, bueno, llenos de chuchás, puteándome, y era como...
Hay que decir además que ha sido el invitado más garabatero que hemos tenido acá. Bueno, O sea, además, perdón, voy a ser súper honesto. A mí me dicen doctor, el título de doctor me lo gané por el nivel de garabatos que tengo. Ese título me lo gané en radio. El zombie me lo gané hace muchos años, sí. Pero doctor es por el nivel de chuchá, así que acostumbro. Oye, ¿cuántos años dura el proyecto? 3 años. 3 años. 3 años, lo logré mantener a flote 3 años. Y ahora, ¿qué lecciones? Ya las has dicho algunas, pero si alguien ahora quisiera hacer una editorial hoy, tú dices, cabros, esto es lo que tenéis que hacer y esto es lo que no hagan nunca. A los nuevos, a los cabros que son los millennials que hablaste tú. Esto que dice que quiero hacer una pequeña editorial. Ya, primero hay varias cosas que hay que entender desde antes. Yo veo a Marco Rauch editando, a Mítica, veo a mucha gente tratando de sacar una editorial y editando. Puta, es súper complicado cuando las densidades poblacionales no generan un mercado. Yo, bueno, después de todo este fracaso me especialicé en marketing. No te había que hacer nada. No había otra, no era otra. Entonces me especialicé, de hecho hago ese ramo en la carrera de cine, me dediqué como a la producción y al rollo de la ejecución, de producción ejecutiva. Antes de entre medio de comunicaciones. Lo primero que hay que entender es que Chile es un país que tiene varias complicaciones de mercado súper importantes. A ver, la primera, es un país largo y ancho con geografías distintas y que está desde la mitad para abajo, porque créame, Santiago no está en la mitad de Chile, de la mitad para abajo está fragmentado, lo que significa que hay que pagar ferry, hay que pagar transporte especial, hay que moverlo de una manera súper complicada para distribuir de norte a sur. También significa que por ende, ante tan tan centralizado el control y que es por eso no juega mal la centralización, juega mal en todos los países. Cuando se centraliza el control también se centraliza la posibilidad de tener algún tipo de injerencia o decisión en regiones, que es súper complicado que no pase, y no pasa. Entonces, si tú tratáis de sacar una publicación acá y llegar a todo Chile, tratar de alcanzar grandes superficies, más de 500 ejemplares, más de 1000 ejemplares, más de 5000 ejemplares, en fin, necesitáis una máquina grande de publicidad para mover una gran cantidad de personas. Y necesitáis una gran máquina de publicidad porque necesitáis que mucha gente llegue a conocer o a interesarse por un producto para que haga este simple gesto. Se meta la mano al bolsillo y haga así. Ese gesto tiene que competir contra todas las huevas como McDonald's, como cualquier comida. Y el cómic no es barato de imprimir, es un libro. Entonces pertenece a la carpeta lujo, la edición del libro. Entonces, ¿qué pasa? La geografía no ayuda, no podéis tener los reditúos rápidos del centro. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Hay que entender que lo principal es el relato. Bueno, lo más importante es el relato. Si creéis que dibujando mira en pelota, con harta teta, estáis haciendo un cómic adulto, profundo, estáis haciendo alguna cosa interesante o tipo musculoso y nada como con contenido, estáis vendiendo superficie y buena onda, pero no vaya a vender más de eso. Seguís siendo amateur, en serio. Tenéis que vender un relato, porque como producto nadie consume algo que no sea una extrapolación de un arquetipo que pueda entender, un límite de la experiencia humana. Por eso vaya al cine, por eso vaya ese tipo de cosas. Si no tiene un relato, de verdad, algo consistente, una historia, pero con carne, ¿cachai? Estáis puro perdiendo el tiempo, en serio, estáis sacándote un capricho encima. Tenéis que mantener un estándar gráfico, en serio. Porque la competencia es alta y, loco, por lo menos, si no sabéis dibujar todo, por lo menos busca tu estilo y solucionalo. Mignola no sabe dibujar ni patas, ni manos, ninguna más. El buen vendiendo estilo, lo compramos, es un maestro, está todo bien, pero bueno, por lo menos sé congruente. Al final la gente consume productos congruentes, ¿cachai? Porque le agregan valor a la compra de uno. Y, bueno, lo otro, aprovecha las tecnologías. Si lo principal es el relato, el cómic impreso quizás no es la única opción. El digital es una opción, aplicaciones con cómics puede ser una opción. De repente, si cambia la plataforma y no es la plataforma de impresión, tu modelo de negocio para poder subsistir en esto también va a cambiar. Que he usado una palabra interesante que habitualmente la gente que hace historietas no usa: el modelo de negocios. ¿A quién le puedo pedir un vaso de agua? Me estoy muriendo. Alguien que por favor ahí. Auxilio. Auxilio. El modelo de negocios. El modelo de negocios. ¿Qué es el modelo de negocio? Porque hay gente que está viendo esto que hace historieta y dice, ¿y qué es negocio? Mira, ¿qué es modelo? La industria de entretención desde el año 2005 en adelante ha empezado a permear un cambio y una transformación súper importante en el cual el autor tiene que ser su autogestor. ¿Por qué? Porque las grandes transnacionales que puedan controlar o sacar impresiones de arte industrial como la música, el cine, los libros, en fin,
¿cachai? Están tratando de aunarse o unirse porque el acceso a información hace que ellos tengan problemas y filtraciones y el producto no sea exclusivo, entonces hay que buscar formas de venderlo, ¿ok? Eso es un modelo de negocio, una forma de vender el producto. Es una forma de vender el producto, pero el modelo de negocio existe en todas las cosas. Cuando yo soy un artesano, este es un ejemplo clásico, si yo soy un artesano y soy un weón que no tiene plata y necesita parar algo, voy y me consigo 10 lucas, gracias querido, compro 10 cuentitas de hilo, compro 10 cositas, hago 15 collares, voy y los vendo pensando que tengo que ganar 20. Con 10 le pago al mono de acá, y con los otros 10 voy y hago otros 10. Y con los siguientes tengo 10 y así empecé a crear el negocio. Ahí pasaron dos cosas. Primero hay un tiempo de inversión y segundo están pasando cosas. Pero hay una estructura. Sé lo que voy a hacer, sé de dónde va a venir la plata y hacia dónde va a salir. Y qué tengo que hacer yo en el proceso para que cuando vuelva sea mucha más plata. Cuando vuelva a agarrar acá sea más plata, más plata y la industria viva. Ahora, esto no significa que usted se tiene que volver como Piñera. Esto lo que significa es que usted tiene conciencia de que para poder sacar cualquier auto industrial que va a grandes superficies de público, usted tiene que tener una producción masiva, una línea de producción viva Henry Ford. Entonces, para eso usted necesita dinero. Es súper sencillo. Necesitáis dinero para todo. Y cuando te dicen que no, que el arte no da, que todo el resto que no sea gestión o autogestión en torno al modelo de negocios, te juro que es pura paja mental y es gente que no, o sea, estáis frustrándote antes de hacer el negocio. Porque en realidad la estructura es súper larga y tenéis que tenerla pensada de antes. Y tenéis que tener claro tu flujo y tenéis que saber las cajas, y tenéis que saber cuánto tiempo en posición. Si te dais un año de inversión y el año no funcionó, ve si es viable continuarlo o no, si no, para la casa, ¿cachai? Pero un modelo de negocio es saber perfectamente lo que hay que hacer con la plata, en el fondo, es tener tu negocio en la punta de los dedos. Y si te preguntan cuánto te sale la página de la publicación, puedan tener el número en la cabeza y lo tenéis que tener claro. Aún así, teniendo incluso modelos de negocio, todos los negocios, los modelos, o sea, los emprendimientos pueden fracasar también. Sí, pero, hay una frase de Leonard Cohen que me encanta, que dice, el 50%, si escuchas cosas malas de mí, créeme que el 50% es culpa mía, el 50% es del medio ambiente. Y es verdad. Es súper verdad. Caso clásico, Donnie Darko es una película hoy día de culto. Se estrenó el 11 de septiembre del 2001. Donnie Darko parte con un avión cayendo arriba de una casa. Nadie fue a ver la película. Sí, por supuesto. Nadie fue a ver la película. Tuvo que pasar 3 años para que se reestrenara con el director cut y la película fue un boom. Hay cosas que afectan, hay cosas que no son tu proyecto, que no son tu trabajo ¿cachai? directamente, sí. Oye, sí. Perdón, quiero terminar una idea que estaba diciendo antes que es súper importante, por lo menos para mí. Si cambiáis la plataforma y cambiáis la forma de entregar quizás tu editorial, tu cómic, también cambiáis tu modelo de negocio. Quizás tu negocio no sea que te paguen por leer, quizás tu negocio sea que marcas se incluyan dentro de la historia. Quizás tu modelo es que funcione con Google AdSense. Entonces, cada vez que un buen entra, por los 35 pesos, si acumuláis que harta gente entra, vaya a pagarte cuánto, no sé, por 15.000 vistas vaya a tener 10 lucas, 15 lucas, ¿cachai? Pero por lo menos un poco de plata entra. Ahora, si tenéis más vistas porque se hace más famoso y tenéis una constancia en la entrega, esa es parte de la línea del modelo de negocio, podéis estrecharlo y ahí tenéis forma de cimentarlo. Lo importante es que para que tú puedas seguir publicando, para que podáis seguir contando historias, para que esas historias lleguen a más personas, como no estamos en la era de piedra donde el relato oral era lo que existía, y gracias a la imprenta existe la producción en masa, tiene que leerlo mucha gente, y eso necesita dinero de inversión. Entonces no podéis perder de vista que la gestión es, desde el modelo de negocio, el marketing, demasiado importante, por favor, comunicaciones, fidelización del consumidor, captación de nuevos clientes, que significa la reinversión del marketing, y así, estructurarlo. Y tiene un ciclo. Si hasta el granjero sabe cuándo tiene que cosechar y cuándo tiene que plantar. ¿Cachai? Entonces, como loco, ¿cuándo tenéis que soltar la semilla en el barrio? ¿Cuándo tenéis que volver a traerla? ¿Cuándo hago campañas de mis cómics? ¿Cuándo no hago campañas de mis cómics? Quizás debería hacer campañas. Y no me digan que algo... Y hoy en día la tecnología te da una cosa muy maravillosa también, que no teníamos nosotros. Como no habían grandes superficies de publicitación, eran caras. Entonces, hoy día, si tú querés publicitar tu propio cómic, tenés al alcance de la mano Facebook, Twitter, Instagram, tenés tus redes, y con 10 lucas podéis armar un buen... Si armáis bien la campaña, te asesoráis bien, la estudiáis bien, podéis llegar a tener grandes redituos, pero bueno, no te van a servir de nada. Si no hay un producto bueno. Y no tenéis un modelo de negocio. Oye, el 2010 se hizo un documental que se llamaba La Comiquería,
y el 2011 creo, o 12, se hizo la película. Cuéntanos ese proyecto, ambos con trabajo de Intro Films. Primero hacen un documental que quieren que cuentes qué pasó con Dédalos. Y ahí está Pancho Ortega, apareces tú, aparece Cristiano en ese documental. Sí, ahí contamos. A ellos les parece importante dejar como una constancia a Nico Lorca. Sí, Nico Lorca, director de ese gran amigo proyecto. hoy en día, después nos hicimos muy amigos. Ese proyecto yo recuerdo que termina como súper triste, todo mal, como que no dan ganas de hacer más historieta en Chile, me acuerdo. Yo no tengo diferencia en el final. Ese fue el final que puso el director, ¿no? No sé si, pero digo yo, Sí, no, el esa es la Lorca. sensación que cuando uno lo ve parece que, cabros, no hagan más esto. Y luego haces... Pero en del cierta mismo manera, la espera, pero de cierta manera está bien. En cierta manera está bien. Cabrón, no hagan más esta weá. En serio, o sea, no cometan este error. No cometan Eso este sí. error. Si lo hagan, háganlo de manera distinta, ahí sí. ¿cachai? Háganlo de manera diferente, ¿cachai? Y claro, puede sonar alarmista como... Pero también es un desafío si suena mal, ¿cachai? O sea, si no tenéis las pelotas para superar al buen que estaba atrás, no te dediques a Claro, esta y weá tampoco. después dicen, hagamos una película y se estrena, el Nico Lorca la lleva a la Comic Con de ese año, y se Sí. estrena en la Comic Con. Y se estrena en la Cuéntanos Comic-Con. ese proyecto, eso fue delirante parece, ¿no? ¿Cachai que? Ya, bueno. Lo que se pueda contar. Se puede, no, lo que bueno, se me voy a pueda preguntarlo. contar. Bueno, si fuera otro weón, pero lo conozco hace años. Me voy a preguntar lo que sea. Ya, mira. Esta historia es terrible. Empezamos bien. Era el 2010 cuando se estaba filmando la película. Gonzalo se acuerda bastante bien. Porque él actúa en la película, sí, él dibuja, actúa, dibujó y la actúa, ficha sí. de la película. No, y actúa y todo. Y súper bien porque me encantaba la idea que estuviera él. Gonzalo Martínez fue mi primer profesor de cómic, por si acaso, por si tampoco lo sabía. Ahora se entiende todo, ¿no? Claro. Él fue mi primer profesor de cómic. Mira. Y en la sala al lado, ¿Dónde? en ¿Dónde? el Darío Salas. Yo me gané el Tu Vida Cuenta Tu Vida. Y llegaba, Sí, recuerdo esos concursos ¿cachai? antiguos. Entonces, bien. Bueno, Ok, estabas haciendo la película. estaban haciendo, o sea, no, primero, voy a contar algo distinto. A ver. Bien cortito. Yo me fui súper mal de rock and pop en 2000. Claro, hagamos eso para que la gente sepa. En Tú 2006. empiezas, trabajas en rock and pop, también después trabajas en radio, O sea, etcétera. en televisión, Pasaste- y en empecé, televisión me metí en el pasaste mundo de por las mucho, comunicaciones. Y, Después del fracaso de Dédalos, ¿no? sí, Te sí. pasan muchas cosas interesantes. Sí, no, sí. Claro, tuve mucha experiencia, entonces la gente me empezó a preguntar a mí sobre la experiencia del cómic. Aparte que como nunca había pasado mucho. O sea, tu fracaso se convirtió en una suerte de éxito en el al En largo otro tiempo. lado, claro. Sí, en otro lado. En otro Ya, lado. ok. Entonces terminé trabajando en Rock and Pop, llegué a ser productor general de Rock and Pop, además de locutor. Puta, estaba ya dirigiendo la radio cuando echaron a parte de mi equipo fue una chanchada. Y yo tengo un serio rollo de ética, entonces los mandé a la chucha y renuncié. Sí. Y me dije, weón, en Rock and Pop me dice, weón, fui hasta Reina de Viña, pues weón. Hubo 3 votos para mí por Reina de Viña, o sea, el nivel de fama de esa weón era ridículo y absurdo. Tengo guardada esa portada de la cuarta, salgo con la cara de boloco así. Entonces era tanta la exposición que yo, y aparte me había ganado varios premios de publicidad. Sí. Descubrí que era súper bueno para publicidad. Entonces me gané varios premios de publicidad, incluso uno en Cannes. Entonces yo dije, me voy y, bueno, filo, renuncio y me van a llamar al tiro apenas. Salve acá. Bueno, No pasó. esta era la foto 6 meses después. Yo en mi cama con una pata abajo así, pasaba un cactus. Bueno, no tengo plata, tengo que hacer algo, tengo que pagar el arriendo y tengo que comer. Loco, olvídalo. Y empecé a aceptar todos los pedidos del mundo. Y el 2010, o sea, y el 2006 empezó una crisis de nuevo, ¿se acuerdan? La subprime. Sí, me tocan toda esa etapa. Me tocó Dédalos fue la crisis asiática, Tabá fue la subprime. Entonces, puta, empezó la crisis terrible, se empezaron a caer los proyectos. Me acuerdo que ahí me dediqué a montar producción, hicimos el Vive Latino, fue el primer festival multiscenario, un montón de cosas, pero no había plata. No había plata. Costaba repuntar. Y no había pega, no había plata, se acabó la pega en TVN, estaba todo mal. Entonces yo estaba cual Checho López, weón, en la wea, así como mal. Y este otro animal me dice, weón, vamos a filmar tu película, partimos el rodaje. El Nico Lorca. Nico Lorca. Me dice, vamos a filmar tal rollo. Y te dije, otra vez esto, dije. No dije eso, dije, no lo pesqué en ese momento, Ya. te juro, no le di importancia. No le creíste. No le pesqué, te juro que no pesqué la wea. Y llegué a la Academia de Humanismo Cristiano donde se estaba filmando. Y entro y veo era el auditorio general central lleno de gente. Y hueones con luces, cámaras, y dije, la wea, en serio. Chucha. Ya. Y, cacha, yo al Nico había estado yo estuve en el proceso guión, yo estuve en todos los procesos.
¿cachai? Incluso en el teaser para que el weón hiciera fondos, todo, ¿cachai? Entonces cuando me vi ahí dije, chucha, ahí como que le tomé el peso. ¿Y qué escena estaban filmando ahí con tanta gente? ¿Qué era eso? Eso era supuestamente... Mira, en un momento cuando me entrevistaba el Nico me preguntó si había habido un momento previo donde yo decidí así como, sí, tengo que hacer la hueá, solucionarla yo. Sí, hubo un momento así en mi vida. Fue en la charla entre Jodorowsky y Moebius. No por Jodorowsky, sino porque el weón de Moebius era brillante. Era un weón brillante, pocas palabras, pero el weón la tenía súper clara y era brillante. Entonces ahí representaron ese momento. Sí, y aparte fue maravilloso porque en esa exposición en el MAC descubrí que Moebius cometía errores. Las páginas tenían correctoría acrílico blanco. Entonces fue humano. Entonces para mí fue como la raja. Qué loco, esa misma frase, hace poco otro entrevistado que tuvimos nos dijo exactamente lo mismo. No recuerdo quién fue, dijo, cuando yo vi esos originales ahí, también me pasó lo mismo. Vi que Moebius se equivocaba. Dijo exactamente lo mismo. Es que era maravilloso, era loco, este weón se equivoca. El dios era humano. El dios humano, weón, puedo hacerlo, puedo llegar a ti, cabrón. Era como todo eso, ¿cachai? Entonces, puta... En ese momento lo decidí. Y le conté esto a... Y le creí. Le creí a Moebius. Bueno, la verdad es que le cuento esto al Nico y el Nico crea una escena donde viene un huevón campeón de afuera, un gran artista internacional que trae lo mejor del cómic y toda la weá y que le está yendo afuera y viene a dar una charla. Entonces está lleno de huevones como esperando a ver qué tiene que decir. Y el huevón dice puras weá, el personaje es muy gracioso. Y nada, pues yo asisto como un personaje más a la escena, como un cameo. Claro, tú hacías de ti mismo en la película. En un momento sí. Pero no hago de Jorge David, en el fondo hago el zombie, ¿cachai? Entonces, porque el personaje principal es Daniel, que es Daniel David, muchacho. Claro, ¿cachai? Que era un dibujante, qué sé yo. Entonces, aparte que para del egocentrismo y actuándome a mí mismo. Así como, entonces, nada, pues, viene esta escena, entro a Plató y me acuerdo que el Nico dice, saludan todos, llegó Jorge David y Doctor Zombie, y se dan vuelta todos y me empiezan a aplaudir. Y me sentí tan bien y fue como loco, gracias, qué calorcito. Era bacán, me sentí súper bien y todo el rollo. Y fue como, qué bonito, esto va a quedar bonito. Me siento, parte la escena, la raja la escena, súper bien llevada, corten. Ahora vamos a hacer la otra escena. ¿Cuál escena? Cuando ya quebraste, te fuiste para el hoyo, donde estáis solo dando charlas en las weas más peladas del mundo, cuando iban 3 o 4 pelagatos a las charlas. Weón, estaba quebrado, no tenía pega y me retengo 10 años después, porque el weón la hizo 10 años después de sí, te recordó eso. Tengo que vivir la misma situación, era como asistir a mi funeral. Loco, era como el hoyo, me sentía mal, estaba deprimido, partía la escena, tenía que hablar Gonzalo y lo miraba con una cara de pena y le decía, tienes razón, no déjeme hablar más, tienes razón. Weón, me sentía mal en ese momento, me sentí como el hoyo. Y el Nico nunca cachó esa weá. Y más encima que el director te tiene que dar instrucciones. Sí. Entonces cuando se sienta me dice, mira, ya. Aquí estás como el hoyo, porque quebraste, fracasaste en la vida, entonces sentimiento fracaso de la weá, y ya estás así, conche tu madre, weón, 10 años después estoy donde mismo. No, se repite la historia, era horrendo la weá, ¿cachai? Entonces, para mí, el proceso de rodaje fue terrible. Fue revivir el proyecto de Dédalo en su momento más terrible. Y bueno, era súper lisérgico, porque como las películas no se graban en orden cronológico, un día estábamos en un momento feliz y otro día estábamos en que eras una mierda y te había ido mal. Y era terrible, loco. Pero se hizo esa película y está disponible, la gente la puede ver en internet, ¿no? Está disponible ahí. Oye, está gratuita en YouTube. En YouTube. Oye, hablemos ahora un poco de Rayen, hablemos de la cosa artística de Rayen. A mí cuando lo releí de nuevo me llamó la atención varias cosas. Primero, el retrato de Santiago. Todos los voy a mencionar todos y después los vamos a discutir. De nuevo, alguien que retrataba de una manera diferente. Nunca he tenido este tipo de entrevistas. Que retrataba de manera diferente la ciudad de Santiago. Aparece la Blondie, hay un recorrido en un episodio desde la Blondie hasta Providencia, ¿no? Sí. Aparece el tema de la mujer. Sí. Que no era habitual en ese momento, mujeres fuertes. Hay varios capítulos 13 en que las chicas caminan y hablan de su vida, que no pasa nada superheroico, excepto de unos malvados que andan por ahí matando gente, pero la conversación de ellas es muy interesante. Yo creo que los diálogos de Rayen son bien interesantes, bastante buenos, ¿no? Gracias. Creo que también tomaste el tema de los mapuches de una manera que tampoco era tan habitual en ese momento, que ahora sí lo es, ¿no? Sí, ahora está más de moda, pero tú lo hiciste en un momento en que nadie lo hacía así. Lo otro interesante también es que creas una historia, ¿no es cierto?, que parece también el tema del conflicto mapuche, sobre todo en los primeros capítulos, muy fuerte, algo que hoy sigue en nuestro país más fuerte que nunca y que en ese momento tampoco nadie había tomado en historietas de esa manera. Lo vislumbras un poco. En el fondo, siento que muchos de los temas que hay aquí, y aquí esto es bien interesante lo que me pasó a mí, siento que tú te adelantaste en muchas cosas. En algunos temas. Sí. Creo que pasaron a la luz de los años y uno lo relee. No soy el único. De esa generación hay varios cómics como que se han terminado cumpliendo o convirtiéndose en casi profecía. De esa generación.
Y sí, Rayén salió antes de Ralco. Tuve un problema con el sindicato de kiosqueros cuando uno de los kiosqueros se dedicó a leerlo y cachó que estaba una hueá mapuche y empezó a pasar lo de Ralco, con Frey en la cabeza. Y tuve un problema con el sindicato de kiosqueros en ese momento porque era como que estaba vendiendo un texto político así, pero como camuflado para niños, entonces yo no quería estar metido en una hueá como cacho. Tuve que explicar que... Qué absurda, ¿eh? No, bueno, tuve que explicar millones de cosas al sindicato de kiosqueros. Una vez para que nos colgaran, tuve que comprar un televisor y tirarlo a rifa. Para que los colgaran en el kiosco. En el kiosco. ¿Se entiende, no? Casi, perdón. ¿Tuviste que qué hacer? ¿Una rifa? Compré una tele y la tiré a la rifa con los kiosqueros, onda, teniendo que sobornarlos de esa manera porque, bueno, si no, no te exponían en los kioscos. Sí. No te exponían. ¿Cachai? Lo que después de que terminaba el día, yo me iba a Huérfano y Ahumada, que era el mayor centro de ventas de Santiago, de kioscos. De kioscos. Uno por uno preguntando por los cómics. Uno por uno preguntando por los cómics, haciéndome pasar por, weón, por si tiene el número tanto que yo sabía que no existía, pero me decían los números que tengo ahí ahora para ver si lo tenían colgado. Porque si no preguntáis por ellos, no lo cuelgan, lo dejan guardado abajo. Claro, si alguien pregunta, dicen muchas veces, lo voy a poner porque se ven. Sí. Ya, y tú escribes este guión, ¿cuál era tu...? Porque esta historia, hay que decirla, está inconclusa. Sí, llega hasta la mitad. Rayén no termina. Llega hasta la mitad. Estaba pensando seriamente en terminarla porque tengo ganas de terminarla. Sí, porque para que la gente sepa cómo terminar. Es una historia súper bonita, es una historia que tiene que ver... la evolución natural del andrógeno en cualquier tipo de religión o cosmogonía es la revolución, en todo el sentido de la palabra. ¿Cachai? Es una revolución, entonces. Y yo estaba contando una revolución desde el lado femenino, estaba contando una revolución desde el lado mapuche, qué bonito que te diste cuenta esa weá. Qué bonito tener esta conversación. Estaba contando una historia desde un Chile que era muy mágico para mí. Sí. Y yo creo que también... Y que yo tuve la posibilidad de conocer porque en mi periodo más punk de mi vida, sufrí una crisis después de la muerte de mi papá, entonces tuve mucho personaje que sabía mucho de esta información que hoy está tan en boga cuando escuchan al Dr. File y toda esa tontera. Pero era gente real, gente que te explicaba cosas de cultura real, como textos serias, ¿cachai? Sí. Estudiosos, serias, fundamentadas. Y estaba hablando de cultura y ahí entendía por qué el Bauhaus se llamaba Bauhaus, que era la Bruja Bauhaus, que era aquí, ¿cachai? Que se te componía. Era un momento de formación para ti. Claro, entonces era como cuando tú viste Matrix, ya la habíais visto antes porque te habíais formado la idea de que había un montón de información que tú no tenías acceso, pero que estaba detrás y que era súper bonito de revelar. Entonces... Todos estos como nodos de comunicación, todas estas como ideas y informaciones se mezclaban con lo que uno tenía como weón que iba a marchar el 12 de octubre, que era el único día que marchaban los punk acá en los 90, el 12 de octubre, la marcha de los mapuches era el 12 de octubre. Partíamos desde el Santa Lucía, que es para allá el Santa Lucía, y marchábamos, entonces todo eso estaba mezclado. Santa Lucía o Cerro Huelén, claro. Es un mito eso, ¿eh? Pero porque, sí, porque Huelén era el toque que era el dueño. Sí, pero así le dice la gente. Sí, le dice la gente, pero es un mito. Pero bueno, eso. Entonces, todo eso era obvio que cuando después de darme la vuelta por Latinoamérica, volví acá, dije, concatenó en una historia que era una historia que tenía que cruzar por todos lados. La historia continuó en Perú. Sí. Lo que venía después era Magallanes Moore, que el personaje Magallanes Moore de Rayén es el nombre de uno de los poetas, de un poeta de Valparaíso, que me encanta, lo amo, me encanta. Tiene una historia súper sórdida porque se casó con su prima que era menor de edad. Pero no importa, los poemas son preciosos. Sí. Bueno, la historia empieza en Valdivia, hace un raconto después. Sí. Es una historia al principio un poco confusa, pero igual tú te arriesgaste en cosas de guión ahí, tomaste decisiones bien arriesgadas, creo yo, en ese momento. Yo rayaba con Will. Cuando trabajaba en la tienda de cómics, porque vendí cómics mucho tiempo, tuve acceso a leer millones, hay también 1.600 horas de lectura. Leí demasiado libro de teoría de cómics. Y en ese tiempo tuve la posibilidad de estar en contacto con algunos pintores de la Chile y Pablo Ferrer, sobre todo, gran amigo en ese momento, me empezó a revelar que esto también tenía que, mucho de esto de lo que hablaba Will Eisner, de los tonos musicales que tenía la composición de la página, que en el fondo el tamaño y los elementos de la composición de la página indican un tempo de lectura que se puede traducir en una parrilla musical o en un pentagrama musical. Bueno, este momento me explicaba que los colores podían aportar a eso por el enneagrama, el símbolo que tiene diferentes colores, en fin. Toda esa información se fue mezclando. Entonces, una de las decisiones que tomé fue que el gran experimento Rayén iba a ser que cada capítulo iba a estar compuesto en viñeteo a una canción. Esta weá la gente no la sabe,
Por eso hay una letra de canción en cada uno de los Rayen. Todos los viñetos siempre hay una canción. Siempre hay una canción porque está compuesto al ritmo del viñeteo de la Sí, wea. y yo creo que que después fue con el tiempo, después trabajando en radio un montón de cosas, me hice amigo de muchos músicos y con Manuel García nos pusimos, bueno, por eso después terminé haciendo el acuario por eso. Pero hiciste dibujos para portadas de Manuel García después. Sí, y tenemos varios cómics de varias canciones de Víctor Jara que las adaptamos juntos. Él tocaba la guitarra, buscaba el tono y íbamos dando con el tamaño de la viñeta, era un juego súper entretenido. Y los tenemos hechos. De hecho, tengo publicado uno, tengo Luchín publicado, creo que en mi Facebook. Porque nos dimos cuenta que tenía esa cualidad. De hecho, uno puede agarrar cualquier cómic y cachar si es metal, cachar si es... Sí. Podéis ver todo, ¿cachai? O sea, lo podéis descubrir completamente. Y ese era bacán. Es un desafío, era una paja, preciosa paja, sí, pero era una paja gigante. Yo creo que mi secuencia favorita de Rayen son estos capítulos, los que empiezan aquí y terminan acá. Esta secuencia que se llama... Creo que se llama... y el argumental de eso era... El 342, que es la micro que ellos toman. La 342, que era la única micro que pasaba hasta tarde en la Alameda, sí, en esos años, y que se metía después para llegar a Fleming con Bilbao, se metía ahí por Fleming y bajaba, ¿cachai? Y aquí hay varios personajes que la historia termina en las torres de Fleming, claro, de hecho. Ojo, que la historia también podría tener personajes notables, como este personaje, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El chamán Chinchorro. Y también que creó Félix Vega contigo. El de la mano. Lo creó él, porque el primer capítulo de Rayen lo leyó él y él entendió el tiro que estaba ahí Retrogen porque era fanático de Nick Cave. Claro. The Left, Right Hand. Que es una canción de Nick Cave. Por eso es tan poco estructurado el primer capítulo de Rayen. Porque si ustedes la escuchan, pero son casi puros... Hay unos timbales por el fondo, sí, hay unas cosas muy locas por todos lados. O sea, hay personajes que te decía yo que podrían convertirse en series por sí solos, si alguien pudiera tomarlos y crear. Sí, porque fueron, o sea, insisto, yo soy súper nerd. Antes de hacer algo leo caleta, estudio caleta, entonces fueron estructurados de una manera en que la historia estaba armada, claro, hasta lo que tenía que pasar, ¿cachai? Que bueno, hasta el capítulo que llega es cuando ella queda ciega, ¿cachai? Ahora... Tú me preguntaste un detalle que me pareció, te estaba contando que me pareció muy interesante rescatar de ahí. Tú me preguntabas por qué tenían esta estructura, esta visión de Santiago. Había nada más empelotante en el cine chileno, que hasta el día de hoy me empelota, que cuando locacionan con lugares que no tienen la misma continuidad arquitectónica, entonces son ilógicos. Entonces te sacan, en diseño de producción, esa hueá es como para matarlo al director de arte o al locacionista. Entonces, por ejemplo, cuando tú veías Susi, la serie de televisión, las minas vivían en Conchitoro, en el barrio Brasil. ¿Cachai? Y la mina decía, ¿qué hacemos hoy día? ¿Vamos a rentar una película? Vamos, daban vuelta a la cuadra y estaban en Vespucio con Colón. Entonces, yo no sabía que Susi tenía portales dimensionales. No era realista la locación. Una vez le dije esa vez, el director, pero después cuando estábamos más grandes nos conocimos, así que después le solté esa, pero me desesperaba. Entonces, cada capítulo de Rayen, así de pajero soy, y tengo esos rollos de fotos por si alguien no me cree. Yo hacía el recorrido de los personajes con cámara de fotos. Y lo hago con todos los cómics que pasan que trato de dibujar. Camino como el dibujante, camino como el personaje, saco la foto, sí, veo el plano, saco el lugar. Entonces tengo álbumes llenos de referencias de calle y de lugares arquitectónicos. Y es terrible porque yo no sé dibujar fondos. Tengo un problema serio con las líneas rectas, las odio. Amo Manga Studio porque tiene la regla maravillosa que me permite dibujar ahora esas líneas, ¿cachai? Pero yo tengo serio problema con los fondos, yo sufro con los fondos, lo paso mal. Aparte soy tuerto. Tengo el ojo derecho, veo como 4 y acá está todo bien, pero acá soy tuerto, entonces tengo encima fotofobia. Mira, muéstrale a la gente esta página, levántala, para que la gente la vea. Este es un ejemplo, este pueden reconocer pero ponlo bien para que ponlo bien para que lo pueda ver la gente. ¿Reconocen ese lugar? Está cerca del metro Los Héroes. Sí, el Club de la Unión. Sí, pues. Hay cosas así, ¿no? Hay cosas así, entonces sacaba harta referencia, sí, fotográfica. Exacto. Oye, terrible, bueno. Otra influencia notable que hay acá, yo creo que a todos nos pasó en ese momento, es Vértigo. Demasiado las Vértigo. De Vértigo. No, pero es que, bueno, a mí me hay mucha influencia. ¿Qué te gustaba de Vértigo? Soy uno de los tantos hueones que le cambió la vida al amor. Por eso. ¿Qué te gustaba de Vértigo? ¿Qué es lo que más te gustó de Vértigo y que influenció este trabajo? Principalmente. A mí me encanta. Mira, esto es súper pedante lo que voy a decir, yo siempre he tenido miedo de decirlo porque es súper pedante, pero lo voy a contar igual. A mí me encanta Bio Casares y me encanta Borges, porque cuando lo leí empiezan a nombrar una cantidad de pompa y canta de weá que entonces sentía hasta culto leyéndolo así como antes, madre, mira lo que sea. Era como ese bien, te suba como el ego leerlo, ¿cachai?
Sin embargo, cuando uno los lee, igual esa misma pompa, no te das ni cuenta, te va embelesando hasta el punto en que estáis tan envuelto en la historia que empezaste a descubrir una hueá nueva que no tenía nada que ver con lo que tú tenías concebido de la realidad. Y me encanta Borges por eso. Bueno, cuando leí La cosa del pantano me pasó eso. De Alan Moore, De Alan Moore. Totelben y... Claro, bueno, me pasó eso. Lo empecé a leer y lo primero que leí fue, más encima, una historia de mujeres, bueno, que es la de la mujer lobo. La mujer loba, sí, Claro. sí me acuerdo, que es muy buena. Que está ahí su boca, una roja herida. Y muy simple, ¿eh? Muy simple, muy buena. estructurada. Y con temas de mitología, que es lo que te gustaba a ti. Me voló la cabeza. Sí, a mí también Me voló la cabeza, sí. me voló la cabeza esa historia, me voló la cabeza esa historia. Aparte que tenía como referencias de Howling de Neil Jordan, Exacto. porque los personajes, los lobos salían de la boca, entonces me voló la cabeza. Y rayé con eso. Y fue heavy porque me dije, bueno, quiero escribir así. ¿Cachai? El primer cómic, o sea, la primera vez que decidí hacer cómic fue a los 7 años cuando leí el anual del año 80 Los Vengadores, lo he dicho toda mi vida, lo he publicado por la portada, la amo. Esa fue la primera historieta que me dijo, yo quiero dedicarme a hacer cómics porque para mí fue algo serio, me explicó una hueá que era súper terrible, que era la muerte. Pero, weón, para contar para aprender a contar de cómo tenía que hablar de la muerte, era Alan Moore. Y ese weón ahí me dijo, de esta manera lo quiero hacer, ¿cachai? Sí. Entonces de ahí lo empecé a hacer así. Hay mucha influencia de eso. Claro. Sí, ahora con los años cuando escribo una historieta ya le saco los textos rimbombantes narrativos de la caja ególatra del cartucho. Porque es una caja ególatra en el fondo. Porque queréis notarte tanto como el dibujante cuando en realidad deberíais dejar que el dibujante respirara. Weón. Porque en realidad lo más cercano al lenguaje del cómic es el lenguaje audiovisual. Y en realidad la gente no es tan tonta y el ejercicio de leer, si bien puede ir acompañado de un buen cartucho porque viene una voz en contrapunto o está ahí en un montaje paralelo, en fin, es súper bonito cuando dejáis que el dibujante cuente la historia con movimiento. Y eso me gustó de Watchmen, por ejemplo, que en la primera escena cuando Rorschach está abriendo el closet, no hay texto, y el buen colocó, o sea, el buen te muestra el buen abriendo un colgador, el colgador como queda doblado, queda una entrada chiquitita, el detalle es súper bonito, queda una entrada chiquitita y eso le sirve para medir a Rorschach, no hay ningún diálogo, y lo coloca al otro lado, porque ahora la guayita chiquitita estaba adentro, entonces este lado era más ancho que este. Hay algo oculto. Hay algo oculto acá, en diagonal, ¿cachai? Entonces, cuando veis dibujante hacer eso, van a decir, ya, esto es. De esto se trata el cómic, ¿cachai? Hagámoslo así. Sí. A pesar de que ahí en Watchmen también tiene poderosos textos en los cartuchos después. Es que yo creo que sería inconcebible de otra manera porque no hay cómo entrar en la cabeza del Dr. Manhattan. No tenéis cómo contar ese capítulo. Y si no tenéis cómo contar ese capítulo, no tenéis cómo contar ninguno más. Entonces mejor la regla para todo. Oye, hablamos de música hace un rato y tú confiesas en un rayén, sobre todo en las primeras ediciones, que este disco era muy importante para ti en esa época. El Voice for Pell de Tori Amos. Tori Amos hasta el día de hoy es muy importante. Recordemos también que Neil Gaiman hablaba mucho. Yo conocí a Tori Amos por Neil Gaiman, porque él la citaba constantemente en los primeros Sandman. Y ella escribe el... Claro, ella también escribe un prólogo de una historia de muerte. De muerte, el alto costo de la vida. ¿Por qué esta música era tan importante en ese momento? Para ti. ¿Por qué Nick Cave, por qué Tori Amos este tipo de música? ¿Qué pasaba en tu cabeza ahí? Yo estaba expuesto, a ver, entendamos, yo, de nuevo, recapitulemos, yo vivo solo de los 12, entonces las referencias musicales que pasaron por mi casa son muy eclécticas y mi cabeza es un almanaque de música muy extraña. Por eso la radio que tenemos musicalmente, radialmente, porque es una mezcla muy extraña. Siendo que en mi casa se escuchaba música clásica, mi papá tocaba el piano, para que se entienda. Tori Amos toca el piano. Primer evocación hay natural. Una relación ahí. Hay una relación natural. Tori Amos hace algo en el piano que no es lo que hacía mi papá. Mi papá era súper de clásico, tocaba Liszt, ¿cachai? Chopin, era como, movimientos naturales de cualquier buen que toca piano porque se los enseñan, ¿cachai? Tamina desestructura el piano. Entonces como, ya, me llamó la atención. No la conocí en persona hasta que escuché la letra, o sea, hasta que escuché una canción, que la primera canción que escuché de ella fue Winter, Invierno, y encontré que fue heavy. Fue heavy. Y yo no sabía tanto inglés. Yo me acuerdo que también lo usaste en un tráiler de Rayen. Hay un capítulo canon de tráiler, que es cuando cuentan cómo, porque el capítulo que viene antes de... No, aparece la letra de una canción, sí. Sí, y también aparece una de Joy Division. Sí, Love Will Tear Us Apart. Pero esa es la estructura de un capítulo. Sí, no, la otra era un montaje que hicimos para las primeras convenciones de cómics que se hicieron acá en Tasimapoche en el 2000. Yo nunca olvidé eso, me acuerdo mucho que usaste una canción de acá del Voice for Pell. No, fue del Voice for Pell, fue el que vino después.
¿cachai? Fue el que vino después, porque era en esa ya sacaba las cuerdas del disco. Y era bien oscuro el siguiente disco. Sí, incluso mejor que este, creo yo. Yo no sé. Sí, a mí me gusta no sé, más a mí que me gusta sí. Tokyo por parejo. El rollo es el siguiente. En ese texto era tan poderoso, era súper poderoso. Yo no sabía todavía inglés, entonces tuve que irme a los navegadores de la época. Había navegadores de mierda como Mosaic, que eran horrendos. Entonces tenía que... Ya, aquí viene la letra de la canción. La dejáis descargando y te ibas a ver Burlizer 4 horas hasta que... ¿Cómo va? Le queda poco. Y volvíais, ¿cachai? Y reza porque no te llamaron por teléfono. Entonces, puta, con toda esa pega logré leer la letra, me maravilló y me volví loco. Bueno, después me volví loco, la encontré increíble, pero en ese tiempo tampoco estaban los MP3 todavía, no había cómo traspasar la música, entonces, ¿cómo crees que voy a conseguir música? Fui a Fusión 20 veces y la pedí en 20 discos, nunca llegaba. Era muy difícil en esa época. Era súper peludo. Entonces, nada, pues, un día llega El alto coste de la vida y cacho que está escrito por ella el prólogo. Sí. Y ahí Ahí cerró completamente. Ahí flipé. Esta mira tiene que ver con el cómic, y había flipé. un capítulo que aquí hay uno muy bueno que hace coincidir una escena de acción con el Mundial 62, es una fiesta universal del deporte del balón, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando dicen, tómala, métele y remata, y coincide con amartillar el arma y disparar. Pero eso es un recurso narrativo súper, no es ninguna genialidad. No. Es un recurso narrativo. Pero me refiero a que usar canciones locales que están en nuestro inconsciente colectivo desde de hecho, siempre. La balacera tiene el grito del gol, ¿cachai? O sea, está en la siguiente página. Claro, destrúyeme la revista nomás. Te paso otra, tengo. No claro, ahí está. Oye, es hora de abrir preguntas para ir concluyendo ya, porque ya estamos más que pasados porque en la hora. Chico y mi mujer No sé si hay alguna pregunta. feliz. Sí. Tu hijo está llorando ahí desconsoladamente en la calle mientras su padre muere en vivo. Aquí, víctima de la fiebre. Por eso ha dicho tanta cosa que nunca ha dicho antes. De hecho, sí, en esta entrevista he dicho demasiadas Por cosas. la fiebre, yo creo. Atribuye todo eso a la fiebre. No sé si hay una pregunta o comentario ahí. Un comentario. Gonzalo Martínez. Yo sé que lo que voy a decir es súper complicado. Es súper complicado llevar a cabo porque hacer historia es mucha pega. Pero Tengo miedo de este momento. No, pero sería bueno ver Rayen publicado completo. Sí. Lo he pensado, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si te falta la mitad... Pero me encantaría. A ver, ¿y tú redibujarías Rayen completo o usarías lo que ya está publicado tal cual? Ay, esa es una pregunta. Es una pregunta heavy que me he preguntado mucho últimamente, preguntonamente. ¿Y lo dibujarías tú o harías que otro lo dibujase? Eso también es otra pregunta. Esa es otra pregunta. A ver, primero, tengo rollo con redibujar, pero creo que es necesario, pero tengo rollo. Ahora estaba postulando Héroes, que fue una novela gráfica cortita que hice digitalmente para Sonar. Radio Sonar, y nunca me gustó cómo quedó dibujada porque la hice a la velocidad de la luz. Entonces, tenía ganas de dibujarlo, entonces iba a postular el fondo para redibujarlo y me empecé a preguntar, ¿vale la pena redibujar? La obra debe ser conservada, la remasterización, porque no quiero caer en George Lucas metiendo weas 3D en los monos, ¿cachai? Quizás las weas deben ser así. De hecho, yo amo más Star Wars de la época que... Pero bueno, así como también me gusta el Blade Runner con voz en off, ¿cachai? Entonces, mi pregunta es, ¿lo redibujaría? No sé, no creo. Por ahora, en este momento te diría que no creo. ¿Y lo dibujarías tú? No, sin redibujarlo. Sin redibujarlo. Y sí, lo siguiente lo dibujaría yo, ¿cachai? Y lo dibujaría para que se notara la diferencia de la mano, la narrativa y todo. Para que la gente sepa, son 21 números, quedan 11. Quedan 11 números. Porque es la mitad. ¿Cuántas páginas, más o menos? Son de 24. 24 páginas. Son N, weón, ¿cachai? Es como para hacer un integral, pero yo creo que... Pero me da miedo que si te ponga a hacer esto venga otra crisis económica gigante. No lo hagas. Esta weá puede ser una invocación. Tal vez no lo hagas. Sí. Cada vez que agarráis Rayen, weón, quiebra el país. Debe ser la zorra. No, claro. No, tengo ganas de publicarlo integral. Yo encuentro que esto es como... Personalmente, tengo la urgencia de terminar esa historia, weón. Yo creo que tengo que terminarla y me gustaría no redibujarla, pero sí dibujar de nuevo los otros 11. O sea, dibujar los 11 que faltan. Y terminar con la historia que terminan. Imagínate que el tema final, o sea, el tema del último capítulo, el que componía la estructura del último capítulo, era la altura de Machu Picchu y los Jaivas, weón. No, me pican las manos por dibujar esa weá. Además tenéis que hacer, perdonen que me meta así tan abruptamente, tenéis que hacerlo tú, porque yo voy a decir algo que de repente me van a matar, me van a crucificar, pero yo creo que en Rayen fue la primera vez que vi en historieta chilena a los personajes actuar.
Sí. Que no, que A no- ver, ¿qué te refieres con es que, actuar? ¿sabes que para mí es tan difícil? Pobrecito, no habla muy Perdón, bien. ¿puedo Gonzalo, deja. tengo un ejemplo tuyo, Sí. de tu clase. Sí. Tú me cagaste. Te voy a explicar por qué. A ver. Hasta el día de hoy lo ocupo. Yo te mostré muchos monos de superhéroes dibujados por mí. Estábamos en una sala, estábamos en una sala grande en el Darío Sala. Y te mostré muchos dibujos. Y me mandaste a dibujar un mono preguntándole la hora a otro. Me pediste esa weá y cagué. No pude. No sabía cómo dibujar un mono preguntándole la hora a otro. Desde ahí se volvió una obsesión. Entonces, todo lo que estáis viendo es parte de esa obsesión, del dibujito de pregúntale la hora a otro weón. Hasta el día de hoy le hago ese ejercicio a todos los monos. O sea, personajes haciendo cosas comunes y corrientes cotidianas. Es que no solo No solo superheroicas. Hay un ejemplo. Hay una escena en cuando van en la micro. ¿ah? Y ellos están Este es el mejor, conversando van en la y atrás hay una pareja peleando. Sí. ¿ah? ¿Ya? Entonces, cuando van conversando, mientras conversa, Esta. Hay una pareja. Es que no me acuerdo bien. Sí, pero es que esta es la pareja esta es la única pareja en la micro que La que dice que los- y son que los- varias páginas. Mientras vas conversando, la señorita se toma el pelo, se lo echa atrás, ¿cachai? Cosas que no tendrían por qué aparecer, pero tú haces que las personas actúen, digamos. Que ese eche el pelo Sí, atrás porque no significa nada dentro de la trama, pero sí le agrega espesor al personaje. De hecho, aquí es el tipo el que se toma la cabeza y ahí está además intercalada la canción de la que hablábamos hace un rato. Sí. Yo creo que antes que eso. No, antes de eso no hay otra discusión. No, si no hay. Sí, No, pero que ahí está una pareja conversando, es que esa es la conversación que hay atrás. Esto es, aquí va una pareja que va discutiendo, va una señora también Oye, con su hija. la micro está llena de amigos, son puros amigos dibujando. Y, todos son puras y la discusiones pareja de que amigos. discute es esa. Y Sí. no hay más de parejas discutiendo en la micro. De hecho, todas esas Después discusiones son reales. después ya llegan a la casa. Bueno, después lo realizamos con detalle. Pero era eso, a mí, o sea, esa cosa de las personas están haciendo cosas que no significan necesariamente nada urgente para la trama, pero sí le agregan especial. Enriquecen la historieta. Y eso es lo que tú decías, agregarle carne a la historia, ¿no? Sí. No es contar una sucesión de anécdotas, sino que la cuestión tiene que tener espesor literario. Y tiene que tener una coherencia. Si la gente compra productos coherentes, si uno tiene que ser coherente con uno mismo. Si la gran solución es ser coherente. Bueno, eso, hazlo coherente. Por eso, termínalo. Sí, sí. Ese es Es la mayor harto tiempo de coherencia. dibujo, sí, No pero sí. importa. Sí, usted está con eso. No, pero sí, tengo harta ganas. Me pican los dedos por hacer ese último capítulo. Oye, muchas gracias, doctor Zombie. Gracias a ti Jorge por esta David, conversación. por esta conversación, larga conversación. Ahora la fiebre, yo me imagino que disminuyó. ¿Lo vieron el cambio? Llegó medio destruido y al calor Sí. de la conversación se activó y ahora ya va a empezar nuevamente a desfallecer hasta llegar a su lecho. El efecto Don esta noche. Francisco. Eso, el efecto Don Francisco, te activaste. Te Sí, activé. los que hemos visto a Don Francisco fuera Sí, es como el una vie- cosa el viejo está así, así. y aparece la cámara Y dicen, cambia. ¡acción! Sí. ¡Que la modelo! Es como un ser gelatinoso, como Lovecraftiano, Sí. y luego se convierte Se transforma en un en- ser articulado. Sí, es que Eso te pasó a ti el hoy efecto- día. el efecto Don Francisco. El efecto Don Francisco lo hemos visto aquí hoy. Es Quiero un, agradecerte. un término hablado en comunicaciones. Sí. Uno dice, no, actitud Don Es eso, Francisco. exacto. Es un término para que lo conozcan, para que vean el nivel de... Te agradezco esta una conversación que yo tenía hace muchos años ganas de tener contigo, porque pocas veces se habla de Rayen y de Dédalos también, así como contándote. O sea, siempre se cuenta el mismo rollo, nunca Sí. se pregunta. O sea, de verdad, a mí hay muy poca gente que me ha llegado a preguntar algunas veces como detalles Sí. de lo que uno aprendió. Y las experiencias son para compartirlas porque uno aprendió algo que le puede enseñar a otro huevón para que... No repita el mismo error. Y eso genera mercado, y significa que si hay mercado, significa que todos podemos hacer estas cosas, a menos que haya otro modelo de negocio, o sea, otro modelo económico, pero Otro mientras modelo tanto, económico, claro. hay que Mientras, hacerlo. mientras el socialismo no llegue, seguimos en este modelo Claro. económico acá. Y bueno, quiero que le demos un gran aplauso a Jorge David, doctor Zombie. ¿Dónde la gente puede escuchar Radio Demente? Pasemos la publicidad. Radiodemente.cl, ahí estamos varios personajes haciendo cultura. Tenemos una plataforma de cultura bastante entretenida e interesante. Tiene música 24/7, hay varios programas, tanto en las TVs con el programa feminista increíble que se llama Chicas de Mente. Están los datos de mente, donde está ahí Nicole dando información del dato palazado que le hicimos nosotros, pero que es súper importante para construir Sí. el imaginario. Están los cuadernos que, en fin, le dan el panorama a la gente, música de película y de serie, y mientras tanto hablamos de cómics, cine, animación. Y además un emprendimiento también ultra independiente que tienes tú ahí, pues, ¿no? Sí. Es un proyecto personal. Soy re bueno, Radio Demente. soy re bueno para cuando me enojo con alguien poner un emprendimiento. Yo como mis rabietas son emprendimientos, güey. Me fui a el 13 y me puse con Radio Demente. No, pero Radio Demente nació con Antonella Esteve y con Nicole y con Adolfo y con Tania García en su momento. Sí. Porque de verdad
hoy por hoy con el nivel de consumo de contenidos hipersegmentado de los medios especializados en cultura están desapareciendo. Y están desapareciendo porque en el fondo tienen que mezclar esto en diferentes elementos, en el fondo desperdigarlo para que no pierdan la audiencia. Entonces, este es un intento, como todos los intentos raros que hago, por defender una parcela que nos permita a nosotros, de alguna manera, trabajar un medio de comunicación de nicho, independiente, sin agenda, ¿cachai? Y que en el fondo también sirva para redituar y para, en el fondo, para poder vivir de las comunicaciones que le sirven también a la gente, ¿cachai? Entonces, fue un emprendimiento con esa fijación, ¿cachai? Eso, muchas gracias. Hoy día estuvimos con Jorge David, el doctor Zombie, aquí, ¿dónde? Claro, en Viñetas, el fin del mundo. Muchas gracias.